Desde el pasado. Historia para la gente. Las capillas desaparecidas de Valladolid, Morelia. Para este estudio, por capillas nos referimos a aquellas que representaban las 14 estaciones del Vía Crucis, y de las cuales se sabe con certeza existieron 28 en esta ciudad, 14 a lo largo de la calzada de Guadalupe y 14 en el atrio del cementerio del Templo de San Francisco. La historia de los Vía Crucis como representación de la Pasión de Cristo se remonta hasta el siglo V en Bolonia, donde San Petronio construyó el primero. Sin embargo, fue a raíz de la imposibilidad de poder viajar libremente a Tierra Santa por estar esta en manos de los sarracenos, lo que ocasionó que a partir del siglo XV se difundieran y también se construyeran los primeros en Europa, sobre todo en los países germánicos. A finales de ese siglo, en Sevilla se hizo el Vía Crucis en el año de 1482 a la salida de la Puerta de Córdoba, hasta un pequeño otero donde se construyó un calvario en forma de humilladero, conocido como la Cruz del Campo, que aún existe, en la calle Beatriz de Suabia. Si bien en un principio no estaba normado el número de estaciones que debía de formar cada Vía Crucis, los franciscanos adoptaron el número de 14, esto desde el año de 1625 por Fray Antonio Daza en su obra Ejercicios Espirituales de las Ermitas instituidos por nuestro seráfico Padre San Francisco para sus frailes. Por su parte, la Santa Sede se pronunció hasta el año de 1731 con su decreto del 3 de mayo, en que se fijaron el número de estaciones del Vía Crucis tal y como eran presentadas por los franciscanos. También en 1731, pero el 16 de enero, el Papa Clemente XII dictó una bula por la que concedía las mismas indulgencias que tenían adquiridos los Vía Crucis de los franciscanos a todos aquellos levantados por estos en cualquier emplazamiento. Esto fomentó una oleada de construcciones tan importantes como las de los siglos precedentes. Las estaciones podían ser simples cruces plantadas en la tierra o estar montadas en alguna base, como en el caso de Priego de Córdoba. Las estaciones también podían tener forma de pequeñas capillas, llamadas edículos, que permitían albergar algún tipo de representación o referencia, tales como relieves, pinturas o leyendas ilustrando el motivo de cada estación en concreto. Las capillas que estuvieron a lo largo de la calzada de Guadalupe deben su origen a que en el año de 1731 se ordenó la construcción de dicha calzada. El obispo Escalona y Calatayud solicitó al bachiller Fernando Javier Alegría que contratara al maestro de arquitectura Joseph Servín y que construyera una calzada que debería de quedar trazada desde los arcos que están frente a la Capilla de las Ánimas, actualmente Jardín Villalongín, camino real que entra a esta ciudad hasta la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Según la escritura del contrato, a la calzada se le pondrían paredes laterales y pasamanos de cantera con sus respectivos desagües para evitar inundaciones. 14 capillitas, 7 en cada lado, quedarían enrasadas en las paredes, las cuales tendrían por medidas 2 varas y 3/4 de alto desde el pasamano y el ancho correspondiente con el grueso de la media vara, es decir, aproximadamente 2.31 metros de altura a partir del pasamanos y 0.42 metros, o sea 42 centímetros de ancho. Y para hermosura un arquito que lo sustenten 2 pilaritos y en el remate de dichas capillitas una crucecita curiosa de cantera. Es posible pues que las capillas que adornaron la calzada tuvieran la forma que ahora ilustra el video. De esta manera hemos querido mostrar el cómo se vería la calzada si aún existieran estas capillas. O mejor dicho, estas estaciones del Vía Crucis. En el plano de Valladolid fechado en 1751, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, se puede ver la calzada de Guadalupe y a lo largo de ella se pueden observar unos pequeños cuadros que sobresalen de lo que sería la línea de la calzada. Es muy probable
que esta sea la única representación de las capillas, o mejor dicho, de las estaciones del Vía Crucis de la Calzada, que ha llegado al día de hoy. Como ya se comentó previamente, fueron los franciscanos quienes dieron el número de 14 para las estaciones que debían de existir en el Vía Crucis. Y justamente en el antiguo convento de los franciscanos en esta ciudad de Valladolid y Morelia, había, a lo largo de la barda atrial de su cementerio, 14 capillas o estaciones del Vía Crucis. De acuerdo al licenciado Mariano de Jesús Torres, en su Diccionario Histórico, Biográfico, Bibliográfico, Geográfico, Estadístico, Zoológico, Botánico y Mineralógico de Michoacán, la descripción que hace él de estas capillas o estaciones del Vía Crucis es que el viernes de Cuaresma iban allí a rezar los fieles el Vía Crucis, siendo notable el número de personas que concurrían. El viernes de Dolores se adornaban las capillas referidas y aún en algunas de ellas se ponía una música vulgar compuesta de un pito y un tambor. El sábado de Gloria se rezaba allí mismo la devoción de las desandadas, comenzando en la puerta de la Tercera Orden y concluyendo en la de San Francisco. Así permaneció durante muchos años, hasta que en 1858 el ayuntamiento, compuesto de liberales reformistas, mandó derribar el muro y las capillas que circundaban el cementerio, los árboles que había dentro, y trasladó allí a los mercaderes que hacían su comercio en la plazuela de San Juan de Dios. Estas 28 estaciones del Vía Crucis que ya no existen en la ciudad de Morelia, pues acabaron siendo destruidas, como ya vimos, unas a mediados del siglo XIX, las de San Francisco, y las de la calzada Fray Antonio de San Miguel, antes de Guadalupe, no se sabe la fecha de su destrucción, pero es probable que hacia finales del siglo XVIII hayan dejado de existir. Para ilustrar estas capillas, se utilizaron imágenes de los petos de ánimas que hay en Galicia, Cacheiras y Forzans en España. Para ilustrar las estaciones que se encontraban en el atrio de San Francisco, se utilizaron imágenes de capillas posas que existen en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala en México. Gran parte de los datos presentados en este video pertenecen al artículo Circuitos Penitenciales, los Vía Crucis como sendas de perfección de Pedro José Pradillo y Esteban, presentado en la revista Indagación, revista de Historia y Arte, en el año de 1996. Espero que este video haya sido de su agrado y que hayan conocido un aspecto no muy divulgado de la ciudad de Morelia, la antigua Valladolid.